Hola, buenas tardes. El día de hoy estaremos hablando de la percepción. Como recordarás, la sesión pasada estuvimos hablando de la sensibilidad. Estuvimos hablando de sus tres significados, que son como facultad, como cualidad o como una manera. De ahí los matices de su sentido. El día de hoy hablaremos de percepción. La cognición es la facultad que nos permite a los seres vivos procesar la información que nos llega a través de nuestros sentidos. Esto es una forma de decodificar esos datos, a fin de que signifiquen algo para nosotros. El ser humano está rodeado de información. No obstante, alguna pasa desapercibida totalmente por nosotros. ¿Has escuchado o recuerdas que alguna vez te han dicho, ¿no viste lo que pasó? Y tú, aunque estuviste presente, ni siquiera percibiste la situación. Bueno, existen diferentes procesos de cognición. Algunos son básicos y otros de mayor complejidad se les llaman superiores. Entre los procesos cognitivos básicos están la sensación, la percepción, la atención y la memoria. Entre los procesos superiores están el pensamiento, el lenguaje, la inteligencia, el aprendizaje, la motivación, la creatividad y la imaginación. La sensación es el proceso más básico que existe, porque se supone registrar toda la información a través de nuestros sentidos, tal como la vista, olfato, oído o tacto, sin necesidad de tener algún conocimiento previo. No necesitas tener alguna enseñanza. Por medio de este proceso se realiza la acción de sentir y se logra la facultad y la cualidad de la sensibilidad, sí, de aquellas de que hablábamos la sesión pasada. Una sensación se transforma en percepción cuando éste tiene algún significado para el individuo. Nuestra percepción nos permite interpretar sensaciones y darles un sentido. La percepción es un proceso cognitivo básico fundamental porque permite a nuestro cerebro interpretar las sensaciones que recibimos a través de los sentidos para formar una impresión inconsciente o consciente. Es consciente si podemos explicarla, de la realidad que nos rodea. Esto significa que sin sensación no habrá percepción y es normal porque supone un escalón mayor de evolución. Hay ocasiones en las que la percepción y la sensación se les da el mismo lugar o se entiende como un sinónimo, pero la realidad es totalmente distinta. Es la sensación el primer contacto que se tiene con algo. Pero esta sensación en diferentes sujetos puede dar percepciones o interpretaciones diferentes. ¿Cómo? Bueno, es que la percepción es el proceso a través del cual organizamos sensaciones, captamos conjuntos y les damos sentido. ¿Te está quedando claro? Bueno, avanzamos. La posibilidad de entender cosas distintas ante un mismo estímulo, o sea, ante una misma sensación, se produce porque la percepción de un individuo tiene tres características. La primera es subjetiva, la segunda es selectiva y la tercera es temporal. Sí, mira. Nuestro cerebro recibe billones de impulsos nerviosos cada segundo. Cada uno es una sensación. ¿Te imaginas si todo lo procesáramos? Probablemente estaríamos al borde del colapso. Por ello es que estas tres características
nos ayudan a estar libres de la locura. Bueno, se dice que la percepción es subjetiva, ya que cada uno de nosotros reaccionamos diferente ante cada estímulo, dependiendo de nuestro conocimiento previo, nuestras experiencias pasadas, la memoria, etc. Es por eso que algún olor que a nosotros nos puede resultar, algunos pueden pensar que huele a hamburguesas, tal vez algunos a una comida que han comido antes, en algún lugar fuera de la ciudad o del país, y otros simplemente no logran determinarlo. Es selectiva, es decir, funciona de acuerdo con nuestros intereses en conjunto con los valores. La selección es un mecanismo de nuestro cerebro que sirve para procesar lo que nos permite mantenernos a salvo y satisfacer nuestras necesidades básicas. Imagínate, como mencionábamos, si razonáramos todo lo que pasa por nuestro cerebro, sería como un torbellino de información. A través de seleccionar lo que le sirve y lo que no, nuestro cerebro se protege de explotar. Y hace, a través de eso, juicios de valor. ¿Qué es un juicio de valor? Bueno, un juicio de valor es un análisis basado en un conjunto particular de creencias, formas de vida, valores. Es una valoración que alguien efectúa acerca de algo o de alguien y a partir de ello determina si algo es bueno o malo, verdadero o falso, confiable o no, útil o no. Nuestro cerebro hace esto, un juicio de valor con la información que le llega. De tal manera decide si esto le será útil o no en algún momento y lo interpreta o simplemente lo desecha. Y es cuando tú a veces dices, ¿de verdad que ese objeto estaba ahí? Ni siquiera lo había visto. Error. Sí lo habías notado a través de tus ojos, pero no pusiste atención, no hubo una percepción de él, no lo interpretaste. Por último, nuestra percepción es temporal, ya que un fenómeno a corto plazo, como la percepción, se procesa y se puede ir modificando conforme recibimos más datos y estímulos. Por eso solemos decir que, la primera vez que lo vi me pareció que era más pequeño, pero después me di cuenta que era más grande. Esto quiere decir que pusimos mayor atención y concentración. Que ya que observamos dos veces, lo escuchamos detenidamente y una vez que acumulamos mayores sensaciones y más información, nuestra percepción se modificó. Entonces, resumimos, nuestras tres características, como podemos describir a la percepción, es subjetiva, depende de cada quien, selectiva, a través de la discriminación de cosas útiles o no útiles para nuestro cerebro, y temporal. Esto es decir, se va modificando con el tiempo. Pero la percepción también tiene tres fases, las cuales son la selección, la organización y la interpretación. Nos centraremos en la interpretación. La interpretación es la última fase del proceso perceptual que trata de dar contenido a los estímulos precisamente seleccionados y organizados. Las tres fases dependen tanto de la naturaleza de los estímulos como de la experiencia previa del individuo, además de lo que a ti te interese y de tu interacción con otras personas. Un ejemplo, desde el primer momento en que tú ves una pintura, un cuadro, una danza, es común que intentes buscar elementos que reconozcas, formas, figuras, colores, sonidos,
que te remitan a conocimientos previos y que te ayuden a entenderlo. Pues esto es normal cada vez que te enfrentas a una obra de arte. No la logramos comprender a primera vista, pero buscamos conexiones de cosas que podamos tener familiares con ella o que no sean conocidas. De tal manera es que buscamos darle un significado, una interpretación, a aquella sensación que nos embarga. Ahora, la complejidad de la percepción ha sido objeto de estudio de diferentes disciplinas científicas, desde Aristóteles hasta teorías de mercadotecnia, técnicas de arte, pero en la que ahorita ahondaremos más será en las reglas de la Gestalt. Primero que nada, ¿qué es la Gestalt? La Gestalt es una corriente psicológica que trata de explicar el origen de las percepciones a través o a partir de los estímulos. Para ello, generó dos reglas: la ley de figura y fondo y la ley de pregnancia o buena forma. La figura, que es el objeto, es la zona de percepción en la que se centra la conciencia. Y el fondo es el resto de la percepción. Esta ley nos dice que no podemos a la par percibir simultáneamente la misma zona como figura y fondo. Por lo que siempre nuestra conciencia se centra en algo, en un punto, y el resto lo ignora. Ahora, la percepción subliminal es la percepción del fondo, de aquello que en teoría nosotros no vimos, pero nuestro inconsciente sí lo registró. Es decir, en esta figura que se nos presenta, muy probablemente no has visto al saxofonista. ¿Ya lo viste? Pero difícilmente tu mente registrará la parte blanca como algo importante, pero sí lo percibiste como un fondo. Y si bien no recuerdas el fondo, tu inconsciente sí lo hará. La ley de pregnancia o buena forma es uno de los principios fundamentales de la percepción, la cual afirma que la tendencia de la experiencia perceptiva es adoptar las formas más simples posibles. Es decir, el espectador percibe una forma compleja, pero la trata de decodificar a una manera que su interpretación le requiera el menor esfuerzo cognitivo. Esta ley se compone de leyes particulares, ya que la mente emplea varios criterios para determinar cuál forma es la mejor, por lo cual podemos hablar de la ley del cierre, del contraste, de la proximidad, de la similitud, de la continuidad, del movimiento común, entre otras. ¿Cómo? Sí, es que tu mente ante un estímulo para determinar cuál es la manera más simple de interpretarlo, utiliza diferentes herramientas de acuerdo a la ley de la pregnancia, que son las que te mencionamos. Y estas herramientas pueden ser cierre, proximidad, continuidad, semejanza, figura y fondo, dirección común o simetría. Aquí las mencionamos brevemente. De contraste. Una forma es mayor percibida cuanto mayor sea el contraste entre el fondo y la figura. Blanco y negro. Birkhoff. Una forma es mayor percibida cuantos más ejes tengas. Memoria. Una forma es mayor percibida cuantas más veces ha sido vista. ¿Y conoces ese icono? Apuesto que sí.
La forma de cierre. La forma es mejor percibida cuanto más cerrada sea. De continuidad. Una forma es mejor percibida cuanto más continua sea. Proximidad. Los elementos aislados, pero con cierta proximidad, tienden a ser considerados grupos y te es más fácil recordar un grupo que un elemento aislado. Simetría. Los elementos aislados, pero con cierta simetría, los considera grupo tu mente y le es más fácil recordarlos. Similitud. Elementos aislados con cierta similitud tienden a ser considerados como grupo. Como ves, la mente tiende a agrupar. Movimiento común. Elementos aislados, pero con movimientos común, tu mente los percibe como grupo. Si te has dado cuenta, tu mente, al momento de tratar de decodificar una forma de la manera más simple, busca elementos comunes a través de los cuales los puede asociar. Difícilmente tu mente recordará elementos aislados. Le es más fácil recordar por grupos o patrones. Invarianza topológica. Una buena forma resiste a las deformaciones. Enmascaramiento. Una buena forma resiste a las perturbaciones. Tú percibes el rostro a pesar de las flores y esto te ayudará a recordar que es un rostro. ¿Difícil? Pues bueno, tu mente hace todo esto en automático. Otros elementos de la percepción. Asimismo, hay otros elementos que participan en la percepción. Uno es el tamaño. Cuanto más grande es algo, más probable es que lo recuerdes y que prestes atención. El cromatismo. El color ayuda a que la percepción influya en el receptor, de tal manera que el realismo también ayuda a dar la dimensión y el volumen preciso a los objetos. La atención mejora con el cromatismo, pues el color atrae más que el blanco y el negro. Asimismo, el cromatismo influye en lo psicológico. Siempre se han dicho que los colores influyen en las emociones. En lo estético, pues proporciona belleza y placer. Y es efectivo, ya que llama la atención y favorece que sea efectivo. Aunque muchos artistas no tengan en mente ni utilicen estas leyes y teorías al momento de crear, muchos otros sí, y los aprovechan estos conocimientos para lograr una mayor atención del receptor. Hasta aquí hemos terminado. Nuestra próxima clase estaremos hablando de la sensación. Ahora, concéntrate en la explicación de tu maestro y en las páginas que probablemente contestarás, que serán la 48 y la 49. Vuelve a leer el tema. Subraya lo más importante. Estamos aquí para apoyarte. Gracias.